Como leíste en el título, hoy entraremos a una tienda que le llaman el Costco de Cuba. Hace unos días vine y les pregunté por Instagram si conocían el lugar. Por cierto, síganme por ahí, que no me sigue. Y muchos me dijeron que no lo conocían, que querían un video y bueno, pues nada, estoy aquí complaciéndolos. Intentaré mostrarles el interior y todos los artículos que venden. Veremos si vale la pena o no darnos este viaje tan largo hasta aquí, hasta Guanabacoa. Un detalle, la forma de pago es a través de tarjeta Visa o Mastercard. Lógicamente, un lugar diseñado para un segmento muy específico de la población. Antes de entrar, no dejes de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estrenaré próximamente. Aquí atrás se encuentra el centro comercial, así que suscríbete antes primero. ¿Ya lo hiciste? Vamos. Las naves desde el exterior no se ven, pero lo primero llamativo es que cuando entras hay una garita donde te toman el número de chapa del vehículo o la identificación del visitante en el caso que venga sin auto, justo a la hora en la que se entra. Además, afuera hay dos personas custodiando la entrada, así como carteles avisando que hay cámaras de vigilancia en todo el local. El centro comercial está ubicado en la zona de los almacenes universales de Berroa, en el municipio de Guanabacoa, exactamente en la carretera monumental kilómetro 8,5. El complejo está dividido en 4 áreas, una tienda pequeña 24 horas que está a la entrada, una charcutería, una ferretería y el almacén grande, el llamado Costco, el cual será el primero que visitaremos. Tengo que resaltar que esto aquí adentro es inmenso, hay áreas de parqueo y muchos almacenes. En su página oficial de Instagram, la tienda Diplomarket comenzó con la venta online a través de su página web. No obstante, ya se puede acudir al supermercado por los productos, mientras que familias en el extranjero pueden pagar desde el exterior con tarjetas de crédito de Estados Unidos. Según lo que dice su página web, Diplomarket es una tienda online desarrollada en función de satisfacer sus compras, envíos y entregas para sus familiares en Cuba. Nos place llevarles lo mejor siempre. La empresa trabaja para las leyes de los Estados Unidos. Todo lo que usted compre aquí se le envía y entrega a sus familiares. Aquí pueden ver el almacén principal. Este es el llamado Costco de Cuba. Una vez entras, te sorprendes por los grandes estantes llenos de productos que yo por lo menos no veía hace rato aquí en Cuba. Desde alimentos, artículos del hogar, ferretería y más. Resaltar que el lugar está cargado de cámaras de seguridad y también los empleados están por todas partes para atender cualquier inquietud que tengas. Dicha tienda vende muchos productos Goya, como las latas de frijoles, malta, así como cerveza Corona Extra, energetizantes de distintas marcas, ketchup y productos para lavar marca Tide, así como algunos electrodomésticos. Además, marcas como Kirkland, comercializada por la cadena estadounidense Costco, es lo que hacen que el sitio tenga gran similitud con este, aunque los precios de aquí son muchísimo más elevados que los de Costco, eso sí. Seguimos recorriendo cada una de sus áreas y ahí pueden ver el precio de algunos productos. Este almacén no es climatizado. La charcutería sí lo es, después veremos las carnes por allá. Luego de años de tener que buscar los productos más básicos, resulta un poco surrealista ver cómo algún empresario privado ha montado lo que es básicamente el primer Costco de Cuba. Cualquiera que pueda permitirse los altísimos precios puede comprar aquí. Se aceptan pagos en moneda nacional, dólares y euros. También se aceptan tarjetas de crédito, incluidas las estadounidenses, y un trabajador me comentó que aceptan pago en TropiPay, aunque por el momento no estaban aceptando esa vía. No es secreto para nadie que el país en estos momentos enfrenta una dura crisis económica desde hace varios años atrás, en donde la mayoría de las familias no cuentan con la economía suficiente para adquirir alimentos de la canasta básica, así como productos de primera necesidad. Esta tienda no es para el cubano de a pie, lógicamente. Creo que es más para extranjeros o diplomáticos. Lo que usted no se imagina que venden en Cuba, aquí lo hay.
pero por muchos dolores, que diga, por muchos dólares. Y una de mis sorpresas es que entran y salen personas constantemente, todos en auto, eso sí. Aquí tienen las muy famosas Crocs, 100% original. Además hay cervezas, licores, bebidas en general, equipos electrodomésticos, productos de aseo, de limpieza. Aunque no lo creas, pensé que los estantes iban a estar más llenos, se ven algunas áreas vacías. Un dato importante es que una vez usted hace una compra en este almacén, las cajeras lo registran en el sistema porque pronto me cuentan que este mercado será solo para miembros. Sí, increíble pero cierto. Será mucho más exclusivo de lo que es. Quiero mencionar que esto no es un video patrocinado, solo vine a ver los precios y documentarles el lugar. Yo verdaderamente no compro en estos sitios. Déjenme en los comentarios qué les va pareciendo el lugar. Yo pienso que por la lejanía del lugar y la forma de pago, disuaden a la mayoría de los cubanos que viven en Cuba. Eso es sin mencionarte los precios que son de otro planeta. Salimos y vamos a la charcutería, pero antes te encuentras con esta cafetería que venden refrescos y panes con jamón y queso a $2. Aquí hay un área de juegos para niños y otras distracciones. Una vez entramos, ves que hay muchos tipos de vino a cada lado, diferentes tipos de queso, desde queso mozzarella, gouda, parmesano, queso crema. Y ahí pueden ver los distintos precios en dólares, por supuesto, que tienen. De este otro lado te sorprenderás con los embutidos, jamones, bacon. Y de este lado están las carnes. Ahí pueden ver que son de distintos tamaños y precios, de res, de cerdo. Muchos productos son de marcas muy reconocidas que incluso no había visto en otras MIPYMES, solo en esta. Aunque cuando entras a estos lugares es cuando te cuestionas si el bloqueo es real o no, si existe o no existe. Bueno, ahora quizás estoy un poco sorprendido porque hace tiempo no veía tanta diversidad de productos en un mismo sitio. Entonces, si mi mente no me falla, creo que la última vez fue hace casi 7, 8 años en centros comerciales grandes que hay aquí en La Habana, como Carlos III, La Época, los almacenes Ultra, que eran tiendas que en su momento estaban muy bien surtidas. Pero ahora mismo, ustedes saben, todas esas tiendas no tienen casi productos, muchísima escasez, y me sorprende que una tienda privada tenga tanta variedad. Como otras tiendas online que funcionan en Cuba, buena parte de las mercancías vendidas por Diplomarket provienen del exterior, pero en el caso de los productos frescos, casi todos son aportados por empresas cubanas, así como buena parte de las maderas, lubricantes, partes y piezas de autos, son suministrados por empresas que están aquí en Cuba. Aquí pueden ver todo lo que hay, distintos tipos de pintura, materiales de construcción, piezas de madera, juegos de muebles y accesorios en general para la construcción y para pintar. Para hablarte un poco de Diplomarket, este es un mercado mayorista, también es minorista, con muchos productos de primera necesidad traídos desde el extranjero, ubicados en la zona franca de Berroa, en La Habana, en el kilómetro 8,5 de la carretera monumental. Ahora salimos y vamos a la otra tienda, claro, aquí hay que moverse en auto porque es muy grande esto ya. Esta tienda es la última y más pequeña, funciona 24 horas. Aquí hay de todo igual, pero en pequeñas muestras. Como pueden ver, papel de cocina, toallitas húmedas. Vayan mirando los precios. Como he dicho antes ya, esta tienda no es para los cubanos de a pie, pero si usted quiere venir, les recuerdo que aparte de los dólares y euros, también aceptan pesos cubanos al cambio de la calle, que actualmente es una locura porque está muy inestable, lo mismo sube mucho que baja mucho, o sea, no se sabe qué va a pasar con el dólar y la moneda nacional. Esta parte es como una cafetería, ahí hay unas mesas donde se puede consumir lo que usted compre.
Después de todo el recorrido tengo que decir que sin palabras. Mejor no digo nada, mejor se los dejo a ustedes que me den su opinión sobre este lugar y qué les pareció. Y si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse, dejarme su like y nos vemos la próxima semana con un video interesante. Cuídense mucho. Bye, bye, bye.